Hola, soy Alondra y el día de hoy hablaremos sobre el pinzón mexicano, también llamado camachuelo mexicano o capordaco doméstico, cuyos nombres científicos serían Aemordus mexicanus y Capordacus mexicanus. La taxonomía del pinzón mexicano es Reino Animalia, filo Chordata, clase Aves, orden Passerimorphes, familia Fringillidae, género Aemorhus y especie Aemorhus mexicanus. El pinzón mexicano es un ave originaria de México y al oeste de Estados Unidos, y que fue introducida en el este de Estados Unidos durante el siglo XX. En México se encuentra en casi todo el país, menos en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se distingue por tener un canto melodioso, alegre y variado. Actualmente se encuentra por México hasta Estados Unidos en gran parte de América del Norte. Su hábitat son ciudades, suburbios, granjas y cañones. Es probable que su hábitat original se haya ubicado en árboles junto a arroyos, malezas y campos secos, lindes de bosques, chaparrales y otras áreas semiabiertas. En la actualidad se le asocia con seres humanos en ciudades, pueblos y tierras de cultivo, en especial en parques, zonas de maleza, árboles y edificios. Evita los bosques o pastizales densos. En cuanto a su alimentación, busca el alimento en el suelo mientras se posa en las hierbas o en copas de los árboles y en arbustos. Cuando no está en época de nidificación, suele buscar alimento en bandadas. Visita los comedores en busca de semillas, en especial semillas de girasol, y también frecuenta los comedores de colibrí en busca de agua azucarada. Comen principalmente semillas, pero también frutas, brotes e insectos, semillas de mostaza de campo, moras, cactus y muchas otras especies. En los cultivos de árboles frutales, los pinzones mexicanos comen duraznos, peras, ciruelas, fresas, moras e higos. En los comedores de aves prefieren comer semillas de girasol negro en vez de semillas de girasol con rayas, mijo o sorgo. El pinzón mexicano es un ave muy sociable y rara vez se les ve solitarios fuera de la época de apareamiento. Pueden llegar a formar grandes parvadas de cientos de aves. Suelen comer en el suelo en comedores de aves o en árboles frutales, y cuando descansan suelen pararse en la rama más alta de un árbol. Las parvadas se posan sobre los postes de electricidad. Durante el cortejo a veces los machos alimentan a las hembras, acto que comienza con la hembra picoteando suavemente el pico del macho y aleteando. El macho simula darle comida varias veces hasta que finalmente la alimenta. Son aves muy sociables y rara vez se les ve solas fuera de la época de apareamiento, y pueden llegar a formar grandes parvadas de cientos de aves. Como ya mencioné, suelen comer en el suelo, comedores de aves o en árboles frutales. Cuando descansan, suelen pararse en la rama más alta de un árbol y las parvadas se posan sobre los postes de electricidad. Durante el cortejo, a veces los machos alimentan a las hembras, cosa que comienza con la hembra picoteando suavemente el pico del macho y aleteando. El macho simula darle comida y luego finalmente la alimenta. Tienen un comportamiento curioso, pues son aves monógamas. La hembra y el macho cuidan de los gorriones más jóvenes y la hembra se encarga de la mayor parte de su crianza. Pueden nadar para escapar de los depredadores, sin embargo no se les considera aves acuáticas. El color rojo o amarillo del pinzón mexicano macho viene de los pigmentos que se encuentran en el alimento. Sus nidos tienen forma de tazón y están hechos de ramas finas, hojas, raicillas, palitos delgados, tiritas, lana y plumas, con un recubrimiento interior similar, pero de materiales más finos. El diámetro del nido es de aproximadamente 8 a 18 centímetros, mientras que su interior mide de 3 a 8 centímetros aproximadamente y 5 centímetros de profundidad aproximadamente. También pueden utilizar el nido de otras especies y pueden utilizar las casas de los pájaros proporcionadas por gente, las construcciones, las cornisas, etc. No es una amenaza competitiva para las aves que anidan en cavidades nativas del este de América del Norte. Dentro de las bandadas, los pájaros se emparejan durante el invierno y algunas parejas de aves pueden permanecer juntas durante todo el año. En épocas de reproducción, el macho realiza el vuelo mientras canta y revolotea con movimientos de alas lentos. Luego planea hacia el suelo. El macho alimenta a la hembra durante la incubación. Los machos pueden cantar en cualquier momento del año y las hembras también cantan durante la primavera. En cuanto a sus huevos, suelen poner de 4 a 5 o a veces de 2 a 6 huevos. Son de color pálido con puntos negros y lavanda que se concentran sobre todo en el extremo más grande del huevo. Las hembras se encargan de la incubación durante un periodo aproximado de 13 o 14 días. Sus crías son alimentadas por ambos padres y estas abandonan el nido entre 12 y 15 días después de la eclosión. Con frecuencia son 3 nidadas por año o a veces hasta más.
Las crías también son alimentadas con semillas regurgitadas por sus padres. En cuanto a su apariencia, los pinzones mexicanos son de cuerpos pequeños, picos relativamente grandes y cabezas planas y alargadas. Tienen alas cortas, haciendo que sus colas parezcan más largas. Muchos pinzones tienen colas con ranuras muy definidas, pero el pinzón mexicano tiene una cola con una sola ranura pequeña. Los machos adultos tienen la cara y la parte superior de su pecho rosa oscuro o rojizo y en algunos casos incluso amarillo. Además tienen rayas cafés en la espalda, el abdomen y la cola. En el vuelo la rabadilla roja es muy llamativa. Las hembras adultas no tienen rojo, rosa ni amarillo en el cuerpo. Son color café grisáceo simple, con rayas gruesas poco definidas y una cara sin marca para destacar. Son en realidad bastante comunes. Migración. En general son residentes permanentes en el oeste, aunque algunos ejemplares pueden trasladarse a zonas de menor altura durante el invierno. En el este, algunos son residentes permanentes, mientras que otros ejemplares migran largas distancias al sur en el otoño. Migran en bandadas y aparentemente de día. En algunas partes del este, los pinzones mexicanos compiten con los pinzones purpúreos, y en algunas áreas las poblaciones locales se han visto duramente afectadas por una infección bacteriana llamada conjuntivitis y como resultado dificulta su alimentación. Debido al cambio climático, los pinzones se ven afectados y amenazados. Debido a que las temperaturas suben y el clima es favorable para incendios forestales que incineran su hábitat y los bosques se incendian en forma reiterada sin lograr recuperarse. Además de que gracias a las horas de calor en primavera se ponen en peligro las crías que se encuentran en los nidos. Debido a que los pinzones se han adaptado y establecido en entornos humanos como las ciudades, los pueblos, etc., es que su zona de distribución ha tenido una pérdida del 29%, mientras que tienen un 71% de estabilidad en su distribución, con un solo 45% de ganancia en sus zonas de distribución. Además del haberse establecido en ciudades o entornos muy poblados de humanos, esto conlleva a que las mascotas como los gatos sean una amenaza para los pinzones y otros animales de esta especie. Además, el establecerse entre humanos los lleva a ser presas de los animales mascotas de estos, como por ejemplo los gatos, que son una gran amenaza de esta especie y en general de las aves pequeñas. Si bien no fue un poco difícil encontrar simbiosis entre las aves y otras especies, la más común es de hecho la simbiosis entre la ave y el humano. Actualmente las aves ayudan a la polinización de las flores para que éstas puedan dar sus frutos y así estas puedan ser consumidas. Además, algunas semillas necesitan ser digeridas primero por las aves para que luego puedan nacer y dar frutos. En algunos países que presentan las 4 estaciones utilizan las aves migratorias como señal de cambio de estación. Además, también cuentan con una simbiosis con los hipopótamos que les ayudan con sus parásitos, que estos crecen en ellos debido a que son mamíferos tanto terrestres como acuáticos y esto les lleva a tener ciertas complicaciones de salud. Para combatir esto, los pájaros picotean por todas partes a los hipopótamos retirando los bichos que de paso les sirven de comida. Así estos quedan libres de parásitos y los pájaros encuentran comida en un lugar seguro. Esto además también ocurre con los rinocerontes y los búfalos. Antes de finalizar, estos se encuentran en la cadena trófica como los consumidores secundarios, debido a que incluso aunque comen insectos, consumen más plantas, semillas e incluso frutas, que estos suelen utilizarlos más para regurgitarlos y dárselos a los pichones. Y bueno, eso fue todo por hoy. Realmente no pude encontrar mucha información para cuando ya tenía el proyecto desarrollado. Sin embargo, aunque fue un reto, fue muy interesante. Me encantó pues investigar sobre este tipo de aves, un poco infravaloradas, un poco olvidadas. Sin embargo, sigue siendo una especie endémica de México que debería ser protegida, sobre todo en ciudades como por ejemplo en Guadalajara. Son ciudades que tienen muchísima pérdida porque es una ciudad muy grande. Pero bueno, eso fue todo. Estoy muy satisfecha con este proyecto, con lo que aprendí, con lo que investigué sobre esta maravillosa especie. Son aves muy bonitas y muy interesantes que creo que vale la pena investigar o ver o ponerle atención, sobre todo porque las aves siempre están ahí cuando te despiertas en las mañanas, de repente,
o cuando pasan las barbadas, no sé. Me parecen especies muy interesantes y creo que deberíamos poner simplemente un poco más de atención. Pero bueno, hasta aquí mi proyecto. Cami fuera.